La transformación de la población de México se debe principalmente a la disminución de la mortalidad producto del grado de urbanización, nivel educacional, los procesos tecnológicos, médicos, así como la interacción de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del país. Además, una reducción de la fecundidad en respuesta al crecimiento acelerado de las familias, quienes buscaban nuevos espacios de vivienda y trabajo limitados por un país en subdesarrollo. El crecimiento económico de México durante el siglo XX ha sido el determinante fundamental de la transformación del país de una nación esencialmente rural en 1900 a otra hegemónicamente urbana en el 2000, siendo entonces la ciudad la zona donde se intercambia y comercializa los productos para abastecer las necesidades básicas. En respuesta a esto, las personas buscaron trabajo y vivienda cerca de las industrias, quienes requerían mano de obra para expandir la producción de un sistema capitalista, provocando la deformación y crecimiento de las ciudades. Hacia principios de la década de los años 70, México tenía una población cercana a los 51 millones de habitantes, caracterizada por elevados índices de fecundidad aunados a decrecientes estándares de mortalidad, lo que preveía que para el año 2000 la población podría alcanzar hasta 148 millones de personas, produciendo entonces una inestabilidad en la economía del país. Por ello, se tomaron acciones de política demográfica mediante la puesta en marcha del Consejo Nacional de Población, CONAP, en 1974, que constaba en planificación familiar y uso de medios anticonceptivos, provocando que en las próximas décadas se redujese la tasa global de fecundidad de 6.77 hijos por mujer en 1970 a solo 2.41 en el año 2000. Por otro lado, las principales causas de mortalidad se debían a enfermedades infectocontagiosas y debido a la crisis económica del país, las industrias farmacéuticas ampliaron el acceso de medicamentos a la población, lo que permitió tener un control en las enfermedades por virus y bacterias, disminuyendo estos padecimientos para los años 70 y 2000, convirtiéndose entonces las principales causas de mortalidad por violencia, accidentes y crónico-degenerativas. En cuanto a la urbanización de la Ciudad de México, la expansión del área urbana sobre zonas rurales se tradujo en un cambio continuo de usos del suelo, en un primer momento de forestal a agrícola y posteriormente a suelo urbano. En consecuencia, surgió la transformación del abastecimiento de necesidades básicas. Los habitantes seguían un sistema de consumo que materializó el cuerpo, marcando qué alimentos deben consumir, qué ropa usar, cómo dormir y cómo vivir satisfaciendo deseos propios y de los demás. El proceso de urbanización se ha dado en forma expansiva, de manera desarticulada y fragmentada, aumentando de 12.000 hectáreas en 1940 a 75.000 en 1970 y prácticamente duplicándose en el año 2000, al cubrir cerca de 148.000 hectáreas. La expansión se dio primeramente hacia el territorio circundante correspondiente al Estado de México, convirtiéndose en metrópolis, formada por el crecimiento de la ciudad hasta ocupar terrenos poblados independientes, alcanzando finalmente la zona rural del Distrito Federal, lo cual dio lugar a la actual megápolis. Esta expansión incluyó delegaciones con importantes zonas rurales, surgiendo en los años 80 la protección estratégica de estas zonas rurales para la ciudad, por los servicios ambientales que proporcionaban especialmente en cuanto a la recarga del acuífero, asignándole como figura jurídica suelo de conservación con una clara delimitación territorial, conteniendo así la invasión del tejido urbano y la expansión excesiva de los poblados rurales. Finalmente, las décadas de 1980 a 2010 las distinguen dos grandes crisis con poca recuperación económica, 3 devaluaciones monetarias, además de una caída prácticamente irrecuperable de los salarios, así como actividades no asalariadas, desprotección laboral y crecimiento del autoempleo, sin mencionar la crisis de vivir en la urbe por necesidad y comodidad. En suma, un deterioro en la calidad del empleo y un panorama de cambios en la vida cotidiana son a grandes rasgos los eventos que enmarcan este periodo. Una de las características notables de la urbanización en México, en particular en este decenio, es el considerable número de localidades urbanas que experimentaron un crecimiento de población muy rápido y elevado en el desarrollo demográfico del país. La migración
de campo a ciudad y de ciudad a ciudad, fue la que tuvo mayor influencia entre 1940 y 1950. Las crisis económicas recurrentes, los procesos inflacionarios y el desempleo son efectos que impactarían al país durante más de medio siglo, tiempo en el cual el país se constituiría en una sociedad urbana. El crecimiento poblacional de México a lo largo del siglo XX atestiguó 3 fases. La primera abarcó el periodo 1900-1940. El grado de urbanización se elevó de 10.6 a 20.1%. Esta actividad demográfica fue producto de una alta tasa de natalidad y significativa tasa de mortalidad. La segunda fase ocurrió durante las 4 décadas siguientes. El grado de urbanización se elevó a 51.8%. El desarrollo nacional se caracterizó por la ruptura del modelo liberal de crecimiento económico, el movimiento revolucionario y la emergencia del nuevo Estado Nacional. La tercera fase comenzó en la década de los 80. El grado de urbanización cambió a 62.5% entre 1980 y 2010. Este fenómeno demográfico condujo a una transformación de la estructura y aspecto urbano. A partir de entonces, las ciudades fueron desarrollándose a base de lotificaciones de terrenos pequeños o de fraccionamientos grandes en haciendas o ranchos. Ciudades de antaño cambiaron por su expansión hacia las periferias. La ciudad se presenta como el cambio social capaz de producir diversos efectos en la vida del hombre. Los efectos positivos de las urbes se manifestarían y mantendrían en el tiempo siempre y cuando hubiera un esfuerzo importante para satisfacer las demandas de suelo, salud, educación y vivienda de la población que se incorpora a la vida urbana. Esto implicó cambios climáticos y cambio en el uso del suelo, pues a mayor habitantes, mayor demanda de satisfacciones que generaban contaminación. Así, se perdía la salud que se tenía en el campo, pero el alcance de la tecnología y de las oportunidades de trabajo costeaban más la vida. La contaminación atmosférica, como las emisiones de vehículos e industrias, las calefacciones, etc., emanan gases a la atmósfera, que unidos al efecto invernadero que se genera en las ciudades, hace que la temperatura aumente. La contaminación acústica es provocada por el tráfico, aeropuertos, zonas de ocio nocturno, ferrocarriles o determinadas industrias. Hacia 1970, los desempleados se acumulaban rápidamente. Este fenómeno, aunado a las diferencias salariales de México con Estados Unidos, explica en gran medida el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país en el sector informal, que se caracteriza por la ausencia de elementos esenciales del trabajo decente. Dichos elementos han impedido que los países en desarrollo se beneficien plenamente de la dinámica de la globalización. Dicha globalización implica los medios de comunicación, que en ese entonces estaban en auge, aunque reprimidos y censurados aún. La cinematografía carecía de calidad, pues no le ofrecían al público algo nuevo y más adecuado para su realidad. 1968 fue un año de revuelo internacional. La población mundial se hallaba inconforme por la realidad en la que vivía. El comunismo crecía, la guerra se expandía. Había una constante represión y al mismo tiempo un desarrollo económico que pretendía hacerse patente en las construcciones y en el esplendor de albergar a los Juegos Olímpicos del 68 y el Mundial de Fútbol. Mientras, el mundo entero estaba dándose de tumbos, levantándose y exigiendo cambios. Es así como los vínculos entre hábitos televisivos, entretenimiento electrónico y salud en las personas están enmarcados en un contexto de crecientes procesos de urbanización y globalización. Principales implicaciones del proceso de urbanización en la conformación de la subjetividad. El sistema capitalista en México vio una gran expansión durante la Segunda Guerra Mundial. Este periodo de tiempo es llamado el milagro mexicano, en el cual el crecimiento económico es el desencadenante de cambios en el estilo de vida de la población mexicana, dando pie a grandes migraciones del campo a la ciudad, pero este crecimiento no fue permanente. En esencia, con la nueva ideología capitalista y progresista, se implanta en nuestro país un pensamiento que va en función de lo que se posee, gobernado por el dinero. Además de que la identidad mexicana ha sufrido serios cambios a causa de la globalización,
visto desde la manera de vestir hasta la forma en que se constituyen sus viviendas. Es decir, marca una clara diferencia entre lo que es privado y lo que es público, lo que es visible de lo que se debe ocultar, y aunado a esto, las personas desarrollan su vida cotidiana en un espacio, y es este quien le permite obtener características físicas del cuerpo, como la pigmentación de la piel, el tipo de cabello, la forma de los ojos y la estatura. Por esto, es que se puede decir que el cuerpo establece un vínculo con el espacio que habita. Las casas se crean pensando no solo en la utilidad, sino en la formación de un estilo de vida, de una familia ideal, con necesidades económicas siempre crecientes y por lo tanto con constantes demandas capitales. Por ello, la vivienda no solo puede ser vista desde una condicionalidad establecida por el Estado, también nos permite mostrar la correspondencia y vinculación entre los sujetos y la sociedad. Así, existen casas diseñadas para cada estrato social, desde las más tecnológicas y aisladas del ruido y contaminación, con todos los servicios y el cuidado sanitario, hasta las casas de los obreros inmigrantes, en donde se pierden completamente el cuidado de los espacios personales. Están hacinadas, descuidadas en los servicios públicos, sin regulaciones en espacio y materiales de construcción, escasa circulación del aire, mala ventilación e iluminación y carente de limpieza. Así, las maneras en que se vive traen consigo toda una historia de cómo se conforman sus habitantes, desde la cultura, la familia, la ubicación y la manera de pensar que repercuten en su historia de vida, pero también nos explica de qué se enferman, el tipo de vivienda que habita trae como consecuencia la falta de sueño, la mala alimentación, deformidades en el cuerpo, desnutrición, sentimientos de frustración, ira y miedo. Además, el deterioro ambiental que se sufre en la ciudad por la contaminación atmosférica, acústica, el agotamiento de los recursos naturales, la disminución de la calidad del ambiente, da como resultado cambios en los estados anímicos del hombre que repercuten en su condición física, psicológica y social, provocando que los hombres se aíslen, tengan constantes dolores de cabeza, incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, cambios en el comportamiento de las personas, mayor agresividad y obsesiones. Así, las viviendas en México pasan de ser un medio de supervivencia a una representación más de la posesión de presunción material o estatus económicos. Es en las fachadas, puertas, ventanas y muebles donde se muestran qué y cuánto tienes. Esta posesión marca una clara ruptura entre hombre y naturaleza, ya que esta última pasó de ser amada y parte de la vida a una muestra más de la explotación y por lo tanto del capital. Los procesos económicos, así como el nuevo modelo capitalista y la urbanización, traen consigo una serie de cambios sociales y culturales al país, pidiendo la modificación de espacios urbanos, abriendo más de estos y haciéndolos más grandes, lo que deriva en un cambio total del país, cambiando así grandes aspectos de la vida de los ciudadanos, desde la construcción de espacios más reducidos para asegurar un espacio de vida a todos aquellos habitantes debido a la sobrepoblación, llevando incluso a que se tuviera que extender el territorio designado a la habitabilidad de los ciudadanos, creciendo así hacia los alrededores y las afueras del Distrito Federal, y también la construcción de grandes edificios hacia arriba que albergan una gran cantidad de personas para mantener a las familias. A su vez, esta sobrepoblación trae consigo la reducción de los integrantes de la familia, sumándole las necesidades de más manos que laboren, sacando a la mujer de su papel doméstico para exigirle una profesión que la integre en el sistema productivo. La disminución en estos espacios habitables trae consigo una serie de problemáticas a los habitantes. El que haya tantas personas en espacios tan pequeños como las habitaciones trae consigo una alteración en el aire que respiramos, haciéndolo más sucio y contaminado, tanto por la producción de dióxido de carbono del cuerpo como por la contaminación causada por el alumbrado y el combustible, que son partes fundamentales de nuestra vida diaria, lo que provoca que el pulmón no tenga la proporción adecuada de oxígeno y a su vez esto provoca una mala oxigenación en el cuerpo.
Aunado al hecho de la vinculación del proceso de las emociones con las pequeñas habitaciones, implican una mayor afectación en el sector más pobre de la población, los cuales no pueden acceder a un espacio más amplio o mejor diseñado. Esto nos lleva a conocer que la memoria del cuerpo se construye desde las políticas gubernamentales, la ideología, la remodelación debido a la modernidad y las emociones removidas a partir de estos espacios pequeños, además del nivel socioeconómico. Es importante dar a conocer que en México las mayores causas de muerte se dan debido a fallas pulmonares e intestinales, lo que señala una relación con la tristeza, melancolía, además de la poca ventilación, la poca salubridad que contaminan en el aire y el agua que conlleva una gran mortandad en México. Todos estos cambios traen consigo una serie de problemáticas y las mentes de los habitantes en este país. Si tomamos en cuenta que el cuerpo es una construcción de nuestros pasados y nuestra historia, entonces entendemos que todo cambio biológico, social o ambiental llevado desde nuestros antepasados se ve reflejado en nosotros. En este sentido se genera una memoria emocional y celular al que el ser humano transforma en su cuerpo. Por ejemplo, este cambio en el sistema socioeconómico, donde el hombre solo importa porque puede crear y el capital que genera, trajo consigo enfermedades como el estrés, el cáncer, enfermedades gastrointestinales e infecciosas, que se volvieron tan comunes por la sociedad que se les da un carácter generacional, diciendo que estas son heredadas de padres a hijos. Todos los problemas sociales, como el estrés y la ansiedad, traídos por esta nueva forma de orden social, trae consigo la imposición de una forma en que debe de ser el ser humano, lo que debe de tener, incluso lo que debe de hacer una persona. Esto nos lleva a sentir una gran necesidad y deseo de poseer lo que no se tiene, y como consecuencia nos hace sentir enojo. Todas estas emociones llevan a un malestar físico y al fallo de algunos órganos del cuerpo que provocan enfermedades en el ser. Estas fallas se deben a un principio de supervivencia en el cuerpo humano, que le lleva a algunos órganos a suplir las actividades que tenían estos otros órganos y darle una carga doble de trabajo. El proceso de urbanización en México trajo consigo cambios importantes en el estilo de vida de sus habitantes, quienes adoptaron nuevas formas de vestir, comer, dormir, coexistir y comunicarse. Estos cambios se alojaron de manera permanente en el cuerpo, provocando daños en las estructuras familiares, la vivienda y la salud. En cuanto a la vivienda, a partir de 1970, México tuvo cambios importantes, no solo en la forma en que se construían sus casas, también en el material empleado y la disposición de espacios. Las casas se empezaron a construir en lo que antes eran haciendas o ranchos y en los grandes lotes de terrenos, los cuales eran divididos en pequeñas lotificaciones y se hacían construcciones a una al lado de la otra, perdiendo los espacios verdes y con esto la relación hombre-naturaleza. También se cambió la forma tradicional de construcción de casas horizontales a grandes construcciones verticales, en donde vivían muchas familias y dentro de estas casas se tenía poca disposición de espacio, había mala iluminación y escasa circulación del aire. Aunado a esto, en ellas vivían familias muy extensas, provocando hacinamiento. Estas condiciones favorecieron la aparición de enfermedades. Sumado a esto, en las colonias populares existía poco acceso a los servicios públicos, médicos e iluminación. Todos estos cambios tuvieron repercusiones en la salud de sus habitantes, trayendo enfermedades como falta de sueño, desnutrición, deformidades, incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, dolores de cabeza, enfermedades gastrointestinales y pulmonares. También modificó su comportamiento, favoreciendo el aumento de la agresividad, el aislamiento y las obsesiones. Dichas enfermedades, provocadas por la urbanización, fueron tratadas de una manera superflua, dividiendo el cuerpo, sin tomar en cuenta que éste funciona en equilibrio, y al romperse el equilibrio comienzan a exteriorizarse síntomas que son una alerta de una afección en el cuerpo, y esta alerta nos dice cuál es el órgano afectado, y ya que este está directamente relacionado con la emoción, nos permite saber cuál es la que domina en el cuerpo. Y tomando en cuenta
la memoria celular que se genera a partir de la historia, se explicarían los procesos patológicos en un área determinada. El psicólogo debe ser consciente de los procesos históricos para comprender mejor los posibles problemas y necesidades de la sociedad para poder prevenir una enfermedad degenerativa y dar una solución buscando alternativas.